nuestro invitado ya con nosotros es el diputado Miguel Pérez Abad. Bienvenido, qué gusto. Muchas gracias, que nos visite. Hola, buenos Venezuela. días. Siempre que me inviten estoy al pie del cañón. Aquí dispuesto a acompañarnos con un poco de frío, pero el café... Sí, bueno, es correcto, hay que calentarse con algo. Vamos a cambiar el programa, el nombre del programa. Nos dijo que le íbamos a cambiar el nombre del programa. ¿Cuál es el nombre que propone? Al frío. Al frío. Sí. Deja al aire. No al aire, al frío, así está este estudio. Bueno, con usted vamos a revisar, tema económico, evidentemente, revisar un poco desde el punto de vista de la Asamblea Nacional. Bueno, hay instrumentos legales que están en revisión, en discusión, hay proyectos que están relacionados justamente en pro del crecimiento económico del país. Pues revisando eso, ¿qué destacamos o hacia dónde van quizás esos detalles principales que quiere destacar de estos instrumentos legales? Bueno, yo creo que primero buenos días, saludar a los venezolanos, a las venezolanas. Creo que el tema de la agenda económica como tal, preocupación de la familia en términos generales, está por allí en las encuestas, marca como por encima del 90% de la preocupación se basa fundamentalmente en la recuperación económica, en la mejor distribución de la riqueza nacional, en la prosperidad nacional. Así que las acciones que ha tomado la presidenta encargada en el marco de esta nueva asamblea, en el marco de este nuevo periodo de sesiones, que básicamente inicia con 3 leyes muy potentes, pero sobre todo la ley orgánica, la reforma de la ley orgánica de hidrocarburos, nos parece sustantivo en el marco de que Venezuela es un país potencia en el área petrolera y que uno de los grandes retos que tenemos por delante es transformar esa riqueza nacional en la recuperación del estado de bienestar, la inclusión para que cientos de miles de pequeñas y medianas empresas puedan incorporarse a todo lo que es el motor de hidrocarburos y además el empleo, la familia, la recuperación del poder adquisitivo, la riqueza nacional fundamentalmente, ¿no? Sabe que ayer nosotros conversamos con un representante del sector petroquímica de una de las asociaciones y en el enfoque de la ley de hidrocarburos, él destacaba justamente varios aspectos y entre ellos el tema del sector de pequeñas y medianas empresas, es decir, de la incorporación de estos sectores dentro de esta ley y también destacaba como ese sector empresarial que se ha mantenido a lo largo de estos años, que le tocó vivir etapas muy duras en el país y que, se han mantenido a lo largo de este tiempo y que también, buscan opciones dentro de estas propuestas de ley. Ese pequeño y mediano empresario que además usted conoce muy bien porque ha estado a lo largo en ese acompañamiento. Sí, yo creo que ese es un gran reto que tiene la industria nacional, las empresas privadas, pequeñas, medianas, de servicio, de manufactura, que es incorporarse plenamente a esa locomotora que representa el desarrollo petrolero nacional como la manera, más organizada de generar la mayor suma de bienestar posible. Es decir, digamos que la industria petrolera hoy no es la misma industria petrolera, sector petrolero de hace 20 años, digamos cuando la ley fue, aprobada. Hemos comentado que 20 años en el sector petrolero es como una era en términos de tiempo, por lo que ha cambiado, no solamente el negocio, sino el uso de nuevas tecnologías que permiten hoy el aprovechamiento mucho más eficiente de reservas que antes eran económicamente inviables. Entonces, hoy tenemos una mayor oferta de crudo, así que Venezuela tiene el gran reto de lograr transformar ese recurso que está en el subsuelo, que es tan importante, en bienestar, en hospitales, en escuelas, en universidades. En ese camino, como es una inversión altamente tecnificada, hay que correr para preparar a nuestra industria nacional, a nuestras empresas nacionales, para que se incorporen, con el uso de nuevas tecnologías y formando al personal, a los trabajadores, para que podamos hacer un mejor aprovechamiento, no solamente de lo que sería la renta petrolera como una palanca para el desarrollo nacional, que recibe el Estado y el Estado distribuye a través de sus programas sociales, a través de la inversión pública, sino para que mucho empleo se genere en torno a todos estos desarrollos petroleros. Diputado, ¿qué impacto tendría una vez aprobada esta reforma de la ley de hidrocarburos? Impacto de la creación de nuevas fuentes de empleo, impacto en nuevas inversiones. Digamos que la ley, por un lado,
ayuda a regular un instrumento que es muy poderoso, que la ley de antibloqueo generó, que es todo el tema de las asociaciones con la CPP, que son los contratos de participación productiva que le han dado un resultado extraordinario a la industria petrolera, o sea, lo normatiza en el marco de la reforma, y por otro lado genera condiciones que permiten que se den las inversiones, las nuevas inversiones, sobre todo en lo que llaman los campos verdes, los greenfield, que son, digamos, áreas territoriales que no han sido explotadas, que no tienen lo que se llaman instalaciones de superficie. Hay que perforar pozos, hay que colocar tuberías, tanquerías, exacto, toda la infraestructura que se requiere para que el crudo finalmente sea un producto exportable, porque un poco para quienes nos están viendo y oyendo, el crudo en estado natural como está, bueno, hay que procesarlo, hay que limpiarlo, sacarle el agua, los lodos, prepararlo, mezclarlo, hacer una especie de blend para que sea exportable. Todo ese proceso es para las nuevas inversiones, requiere mucho capital. Estamos hablando, y es un número que yo utilizo mucho para explicarle a la gente dónde estamos. Fíjense, en el caso de la faja del Orinoco, que es la reserva más importante que tenemos en Venezuela, una de las más importantes del mundo, se ha explotado solo el 2.8% de esa reserva en 88 años. 2.8%. Eso quiere decir que tenemos más del 96%, 97% de reservas comprobadas allí. ¿Qué significa esto? Frente a cómo el mundo viene cambiando. Tenemos un plan global de descarbonización del planeta, que tiene que ver con fuentes de energía alternas que compiten con el petróleo como energía. Es decir, en 50 años nosotros no sabemos dónde va a estar el nivel de necesidad de la utilización del crudo como fuente de energía, porque bueno, se viene empujando todo este tema de las fuentes alternas. Entonces, bueno, estamos como que obligados a generar, a transformar esa energía potencial que está en el subsuelo en lo que llaman los físicos de energía cinética para la prosperidad nacional. En ese marco tenemos empresas que ya están funcionando, que con la nueva ley se van a sentir más cómodas, van a operar con mayor seguridad jurídica, y esa misma seguridad jurídica extrapolada a las grandes inversiones. Estamos hablando más o menos que para poder llevar a Venezuela, estamos en 1.200.000 barriles, a 5 millones de barriles, que era un poco la meta del comandante Chávez, 5 o 6 millones de barriles, estamos hablando de una inversión de más de $60.000 millones en los próximos 5 o 10 años. Viéndola ahí de manera conservadora. Sí, bueno, ese es un número. Hay quienes dicen que son 80, otros dicen que son 50. Pero digamos, hablan de 100. Claro, y que también tiene que ver mucho con el comportamiento. Claro, entonces, bueno, es una inversión súper importante. Otro detalle, por ejemplo, quienes están de repente siendo críticos con el tema de la soberanía, ahí no se afecta para nada el 302 de la soberanía nacional. El Estado sigue teniendo el control de la gestión del sector petrolero, pero además las reservas son de la nación. Si eso no se ha tocado. Ahora, ¿en qué se basan por el tema de quizás de cuestionar lo de la soberanía? Porque estábamos incluso revisando algunos planteamientos, pero no tienen quizás una base. No tienen asidero, realmente no tienen asidero, y es un poco como que mezclar o confundir como crítica automática al instrumento. Es como confundir a la gente. Sobre todo yo digo que del lado del chavismo y los revolucionarios, o sea, hasta el tema interno, pues, hacia de cara a que, bueno, estamos violentando una fórmula que el comandante Chávez planteó hace 20 años. Que está alejado de la realidad. Ni siquiera pensamos en el uso de inteligencia artificial y manejo de Big Data para lo que es el tema de exploración, producción, que son saltos cuánticos impresionantes en materia de gestión petrolera. Es decir, que en líneas generales esta reforma de la ley busca adaptarse a la realidad, a lo que ya estamos haciendo y a lo que se está realizando, y abrir la puerta a las inversiones para el desarrollo de las nuevas áreas petroleras. O sea, tiene esas dos condiciones, donde se plantea un método más eficiente para dirimir los litigios, los contratos a través del arbitraje internacional, mejores las prácticas internacionales para la suscripción de contratos, porque bueno, finalmente es inversión extranjera la que estamos buscando. Muchos inversionistas pedían garantías jurídicas. Bueno, el tema de la seguridad jurídica es un tema clave, porque digamos que son inversiones que se recuperan a 20, 30 años. Después está el tema del arbitraje internacional, que también lo plantea, la claridad de los contratos, que sean mucho más claros, mucho más, predecibles. Así que estos elementos en el nuevo marco jurídico, que además es una reforma, no es que se está haciendo una ley nueva, lo que va a permitir es, bueno, que los inversionistas nacionales e internacionales se sientan más confortables. Hay un detalle que yo siempre explico, que es el tema del financiamiento internacional.
Venezuela ya hace como una década que salió de del sistema financiero internacional, bueno, por razones de sanciones, bloqueo. No, es decir, los organismos multilaterales tampoco, debido a las sanciones unilaterales, pero también han restringido, bueno, no hay préstamos en Venezuela. Así que no es tan fácil que inversionistas vengan a meter plata, a pesar de que el recurso está allí y que Venezuela es un tremendo país para la inversión, pero hay elementos allí que vistos de afuera, digamos, complican la inversión en los tiempos, plazo. Pero con esta reforma sí podemos lograr que la inversión internacional llegue a Venezuela de manera mucho más, inclusive económica, porque fíjate, aun cuando ustedes consiguen el financiamiento para algunos proyectos, si el riesgo país es muy alto, la tasa que se cobra es muy alta, así que puede ser que aun cuando tú quieras invertir, no sea económicamente rentable. Es decir, que voy a poner un ejemplo, el famoso fracking que hace 20 años estaba allí, se podía hacer, pero no había manera, por ejemplo, tecnológicamente hablando, de hacer rentable o viable el costo para que el fracking pudiera competir con la explotación normal de crudo. Exacto. Hoy en día sí compite, porque la tecnología se desarrolló. Diputado, bajo ese escenario y además el tener claro quizás el funcionamiento y el mecanismo y el adaptarlo en realidad, ¿qué propuestas han surgido que vayan un poco como de la mano con estas reformas que se Mira, yo creo que hay un consenso nacional sobre el tema de la reforma a la ley. Es una necesidad. Realmente desde el año pasado, pues en el seno de la Asamblea Nacional se hablaba de la necesidad de lograr una reforma. Y desde el punto de vista de lo que son los productores, los empresarios, las empresas internacionales y nacionales, también se planteaba, digamos, la necesidad de adecuar una ley, una norma que está petrificada en el tiempo, que tiene casi 2 décadas. O sea, el negocio petrolero ha cambiado de manera dramática. Hace 20 años el negocio estaba muy anclado al tema de precios y volúmenes. Okay. Es decir, que no haya mucha oferta para que los precios no caigan, por ejemplo. O sea, es un poco el modelo PEP, ¿no? Que ha tenido sus frutos, pero tenía sus momentos y sus circunstancias históricas. Hoy en día es más basado en el tema de la competencia y el tema de financiamiento y el uso de tecnología para poder desarrollar productos que sean un crudo que pueda competir, porque además no está solo en el mercado, lo que decimos, hay otras fuentes de energía que están compitiendo contigo. Eso en sí mismo obliga a cambiar la normativa, porque es que hoy hay que gastar más plata para producir crudo a precios con las nuevas tecnologías. ¿Sí? Ahora, diputado, ¿qué impacto tendrían la suspensión que van en parte de esas sanciones impuestas por las diferentes administraciones de los Estados Unidos? Bueno, el tema del levantamiento de las sanciones es un tema que yo considero que es clave, porque además eso permite que el financiamiento llegue. Así que puedan haber inversores que quieran meter plata en el país. Mientras el país está sancionado, es un poco complicado. Hay que hacer un reconocimiento a los empresarios nacionales que con bloqueo, con sanciones, se han arriesgado con esfuerzo propio a producir, hasta el punto de que Venezuela hoy pasó la barrera del piso del 1.000.000 de barriles. Y eso ha sido básicamente casi el 80%, ha sido trabajadores de la industria petrolera y empresarios nacionales que se han reunido y que han colocado recursos para incrementar la producción nacional. Impacto sería superior entonces con la suspensión de las sanciones. Lo que decía el presidente, reiteradamente lo decía el presidente Nicolás Maduro. Lo que vas a tener, claro, es que lo estamos viendo inclusive cuando miramos el mercado y vemos el comportamiento, el equilibrio del mercado cambiario, lo que estamos viendo es una respuesta a esa liberación de sanciones que permite que los flujos de capitales lleguen con menos riesgo, que lleguen de manera más rápida al país, logrando... Es una lectura inmediata. Claro, inmediatamente que está claro que las sanciones y las medidas unilaterales fueron responsables de los daños a la economía de manera determinante. O sea, Venezuela hoy, que ha venido creciendo a pesar de todas las condiciones complicadísimas para la gestión productiva, económica, la gestión del Estado, Venezuela el año pasado cierra con el nivel de crecimiento más alto de la región, a pesar de las condiciones. Imagínense ustedes sin sanciones donde pudiéramos estar nosotros. Y esa proyección, ¿cómo nos lleva en 2026? Porque evidentemente el cierre de 2025 se genera una proyección económica para 2026, pero todo este escenario lo cambia. Claro, crecimiento va a haber, porque ya, digamos,
ya inercialmente era lo que se traía. Y bueno, y hay una determinación de los agentes económicos de contraviento y marea mantenerse en el país, seguir produciendo, creciendo. Venezuela tiene hoy un aparato productivo mucho más sólido, mucho más combativo, con mejor experticia. Tiene además una clase trabajadora mucho más comprometida, mucho más clara también que es el esfuerzo entre el capital y el ámbito laboral, lo que puede lograr la transformación, y un Estado que va liderizando ese diálogo nacional para que los empresarios puedan avanzar. Esos consensos que se han logrado a través del Consejo Nacional de Economía han sido determinantes para generar condiciones de confianza y que podamos seguir avanzando. Ahora, este año vamos a crecer. Hay unas condiciones, digamos que sobrevenidas o inéditas en el país, que tiene que ver, bueno, con el secuestro del presidente Nicolás Maduro, la primera combatiente, y cambios en la relación política con los Estados Unidos, que yo creo que pueden ser factores que ayuden a sostener el crecimiento, sobre todo para que en esa negociación diplomática se puedan producir los acuerdos necesarios para que el presidente retorne a sus funciones y, bueno, que podamos finalmente tratar de entendernos en un espacio de la diplomacia de paz, sí, que nos permita, bueno, basado en el respeto a la soberanía de las naciones, entender que no tenemos por qué ir al combate, porque nosotros estamos muy cerca de los Estados Unidos, es nuestro principal cliente, nos paga mejor que Asia. Bueno, se le seguirá vendiendo a los compañeros del Asia, pero finalmente, bueno, nosotros tenemos que verlo como eso, como un cliente potencial de un producto que nosotros tenemos y que puede ayudar mucho a que esa renta, como decía Euler Pietri, ahora sí nos inserimos y le invitamos la renta a lo que es realmente importante, a transformar nuestra agricultura, nuestra industria, nuestras universidades, nuestros centros de investigación, para que cuando en 50 años, cuando ya el crudo deje de ser lo que hoy es, bueno, ya nosotros tengamos muchos productos exportables y tengamos otras capacidades desarrolladas en el país para generar empleo y estar bien remunerados. Fíjese, diputado, tenemos que hacer la pausa. 8 de la mañana, 36 minutos. Hay otros temas en materia económica que revisar. Es decir, además de la reforma de la ley de hidrocarburos, también hay otros mecanismos, instrumentos legales que están en revisión. De protección de derechos socioeconómicos. Así es, que están en revisión justamente en pro de este crecimiento económico. Vamos a hablar acerca de estas propuestas en la próxima parte. 8 de la mañana, 36 minutos. Vamos. Tema musical, Yahoo. Egli Hill, mi criollo, zumba que zumba. Ya regresamos. Hola, hola Venezuela, saludo a la audiencia que está en sintonía del programa matutino que se escucha por radio y se ve por televisión. 8:42 minutos, seguimos conversando con Miguel Pérez Abad, diputado de la Asamblea Nacional, primer vicepresidente de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo del Poder Legislativo. Y en esta parte del programa, diputado, queremos conversar acerca de la Ley de Protección de Derechos Socioeconómicos, que es una iniciativa que presentó el Ejecutivo Nacional al Poder Legislativo. Bueno, una respuesta a la necesidad que tiene el pueblo de Venezuela de lograr el acceso a los bienes y servicios necesarios para tener una vida digna y que esté normado. O sea, que esté normado en el sentido de que, bueno, nosotros venimos trabajando desde hace ya varios años con el tema de precios acordados. Precios justos, la ley de precios justos. Sí, o sea, deroga la de precios justos. Deroga la de precios justos y parece una ley mucho más flexible, mucho más abierta, mucho más racional con el tema de la determinación de los costos, pero también con los mecanismos que faciliten el encuentro entre los precios, la estabilidad de los precios y el acceso a los bienes y servicios necesarios. Ahora, ¿cómo evalúa usted el comportamiento económico en la calle, el ciudadano común? Y les consultamos esto porque es como que la gran pregunta que siempre nos hacen. Es decir, por el tema quizás, con el tema de la disparidad cambiaria, en algunos lugares quizás establecimientos elevaron más un costo, en otros los han ajustado. Es decir, está como... sí, tiene como altos y bajos. Yo diría que estamos en una fase de transición económica. Es decir, hay empresarios que adquirieron productos a tasas muy altas y bueno... Como que el inventario llegó. Claro, tienen ese inventario allí y muy probablemente para no generar pérdidas van a vender a los precios que digamos, el costo más el 30%, que era más o menos lo que la ley dicta. Pero los precios van a bajar, tienen que bajar. La tendencia es a bajar en términos generales, porque bueno, la brecha cambiaria, primero que la escalada que lleva el paralelo, ya se quebró esa tendencia, y eso va dando señales al mercado, y después porque más bien se van a aproximar, finalmente se va a estabilizar el tipo de cambio, se van a requerir por lo menos, yo calculo que 3, 4, 5 meses, hasta que logremos una meseta. No es mucho.
Lo que pasa es que bueno, que venimos con una economía recalentada, tiene que moverse los inventarios, cambiar los precios, ¿sabes? No es tan fácil, es un proceso. Ahí es donde está el grave problema, que muchas veces lo decía el presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Jorge Rodríguez. Él decía, pero es que si bajó la divisa, deben bajar también los precios. A veces los comerciantes dejan los precios arriba. Si tú compraste algo en $10, está relacionado con el inventario, y lo tienes allí, y baja el precio, aunque baje la tasa de cambio, pero tú vas a perder plata, te puedes descapitalizar. Entonces, bueno, me imagino que van a querer salir el inventario viejo para después traerlo. Porque no se queden acostumbrados. Claro, porque es que al final al dueño de un supermercado o una bodega, ¿cuál es lo que llaman los empresarios, su core business, o sea, su negocio, el centro de su negocio es vender? No es tener las cosas ahí paradas. Claro, es que haya movilidad, que haya rotación. Entonces, si el cliente, el pueblo no tiene acceso, al final la empresa se muere. ¿Okay? Ahora, los alcances que tendrá esta ley de protección del derecho socioeconómico. Bueno, no me corresponde. No le corresponde porque está en la otra comisión. Ahorita podemos decir que estamos fundidos con la ley, la reforma, a la ley de hidrocarburos. Que volviendo a esta ley de la reforma de hidrocarburos, lo comentábamos fuera del aire, pero creo que es importante destacarlo. El nivel de alcance que ha tenido para la discusión, porque a lo mejor puede creer el ciudadano, como el ciudadano de pie dice, bueno, no, esto solo lo están discutiendo quienes están relacionados con el sector de hidrocarburos, pero resulta que el debate lo están llevando a diferentes lugares para que el venezolano ciudadano, como un ciudadano de pie, entienda el alcance, el impacto que tiene y cómo va a beneficiar a los venezolanos el hecho de que sea aprobado. Es correcto, sí, hay un debate nacional con los trabajadores, los productores, las universidades, los centros de investigación. Nosotros estamos recibiendo todos los días propuestas para la ley, para la reforma, y bueno, todas se van a tomar en cuenta, algunas quedarán. Algunas son viables, otras no son viables, pero yo creo que el espíritu de la ley, la dirección de la ley, hay un gran consenso en torno a este instrumento jurídico. ¿Hay consenso en algunas propuestas? Bueno, sí hay. ¿Por ejemplo? O sea, por ejemplo, el modelo de la CPP como instrumento para incrementar la producción es un modelo que ya se ha experimentado y que funciona. El tema de la seguridad jurídica, el tema del arbitraje, que puedan dirimirse los conflictos no solamente en los tribunales de la República, sino a nivel internacional. Las prácticas internacionales en el modelo de los contratos son, bueno, esto es más técnico que es lo que le puede interesar al pueblo de Venezuela. Uno, que se preserva la soberanía nacional intacta, es decir, la reserva petrolera es del país, eso no se toca. Dos, que el Estado sigue tutelando todo el negocio petrolero. Si no es que los privados van a ir aquí, van a producir como quieran y se van a llevar el crudo como les dé la gana, eso no. El Estado, claro, el Estado funciona. Tres, el tema de las regalías. Las regalías se preservan como están en la ley actual, salvo aquellos casos que ameriten estímulos adicionales, porque además cuando se hace el análisis de costo y de inversión, bueno, tiene que haber rentabilidad para el retorno a la inversión. Claro. En ese caso, el Estado se reserva la posibilidad de hacer ajustes que permitan que sean viables inversiones, no en los campos maduros, sino en los campos nuevos, lo que llaman campos verdes, que ahí hay que colocar todo, o sea, no hay instalaciones de superficie, entonces bueno, la inversión ahí cambia, es mucho más grande, y bueno, se requieren estímulos adicionales que nos permitan. Yo le comentaba entre cámaras, hay tres países que han hecho una flexibilización, una apertura muy grande en la legislación petrolera, que es Guyana, Brasil y Colombia. Entonces bueno, ellos no pueden tomar algunas ideas de eso. No las hemos tomado, pero en todo caso son referentes que hablan de que no estamos solos en el juego. Y después tenemos eso que llamamos nosotros las energías alternas, que aunque la gente lo ve muy lejos, 40 años pasan muy rápido, y nosotros calculamos que produciendo 5 millones de barriles al día, la reserva, por lo menos que queda en faja, hacen falta entre 90 y 100 años para poderla, potenciar. Es decir, tenemos reserva para un siglo. Entonces, digamos que yo personalmente, es mi criterio, yo creo que este puede ser uno de los últimos trenes que tengamos para convertir a Venezuela. En vez de decir, no, que Venezuela es un país que tiene la reserva más grande. No, Venezuela que sea una potencia petrolera que compita con Arabia Saudita, con Estados Unidos, con otros, produciendo aquellos famosos 5 o 6 millones de barriles que el comandante Chávez soñó y que el presidente Nicolás Maduro orientó en este esfuerzo de modificar la reforma. Diputado, mensaje final para despedir esta conversación. Bueno, que confíen en el trabajo que se está haciendo en la Asamblea Nacional, tutelada por el presidente Jorge Rodríguez y todo el equipo. Ahí lo que vemos es un grupo de diputados patriotas
que nunca vamos a traicionar al pueblo. Estamos comprometidos con la nación, que aunque a veces no entendamos algunas cosas, nos pasa a nosotros, con los técnicos, porque para hacer una ley como esta hay que consultar a quienes conocen el negocio petrolero, a esos que están en los campos con bragas rojas y cascos, que saben cómo se bate el cobre, oír a los inversionistas internacionales, a los juristas, para que no se viole ningún precepto constitucional, y también oír a los productores nacionales, a los empresarios nacionales. Es decir, esas cuatro mesas nos orientan para el diseño de una ley que permita, y lo vimos el sábado, estuvimos en la refinería de Puerto La Cruz y vimos cómo los trabajadores petroleros masivamente apoyan a la reforma de la ley, porque es que además hay un tema allí de reconocimiento y de agradecimiento además a esa clase trabajadora que en las peores circunstancias batalló para recuperar el crecimiento de la producción, y que también merecen ser retribuidos desde el punto de vista económico, social, en sus salarios, para que sus familias también puedan prosperar con esta nueva etapa de la industria petrolera venezolana. Gracias por acompañarnos, el diputado Miguel Pérez Abad, quien es primer vicepresidente de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional.